Mientras tú discutes si vale la pena madrugar, John D. Rockefeller ya había destruido a 3 competidores antes del desayuno. Estás pobre porque piensas como empleado cuando deberías pensar como emperador. La diferencia entre tú y el hombre que controló el 90% del petróleo de América no es suerte. Es mentalidad. Es hambre. Es la capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas y de actuar sin piedad cuando otros dudan. Tu cuenta bancaria es el reflejo exacto de tus decisiones. Y tus decisiones son el reflejo exacto de tu mente. Rockefeller entendió algo que tú sigues sin entender. La riqueza no se ruega, se conquista. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiéndote? Todos los días despiertas con las mismas 24 horas que tuvo el hombre más rico de la historia moderna. Pero mientras tú las desperdicias en entretenimiento y quejándote, él las usaba como un arma. Cada minuto era una inversión. Cada conversación era una estrategia. Cada decisión era un paso hacia el imperio. No te falta tiempo. Te sobran excusas. Rockefeller nació en 1839 en una familia de clase media en Richford, Nueva York. Su padre era un vendedor ambulante que desaparecía por meses. Su madre criaba sola a 6 hijos con lo mínimo. No heredó millones. No tuvo padrinos poderosos. Lo único que heredó fue una mentalidad de acero que tú sigues rechazando porque prefieres la comodidad de ser víctima. ¿De verdad crees que alguien te va a regalar libertad financiera? A los 16 años, mientras sus amigos se divertían, Rockefeller caminaba 40 cuadras todos los días buscando trabajo. Le dijeron que no en 40 oficinas. Pero en la oficina 41, Hewitt y Tuttle lo contrató como asistente de contador por 50 centavos al día. Aquí viene la diferencia mortal. Mientras otros habrían celebrado conseguir el trabajo, él vio el trabajo como su universidad privada. La primera regla de Rockefeller era simple y brutal: haz tu trabajo tan bien que nadie más pueda hacerlo mejor. Pero aquí está lo que no entiendes. Él no hablaba de ser empleado del mes. Hablaba de dominio total. De convertirse en indispensable hasta que puedas dictar las reglas del juego. Tú haces el mínimo esperando el máximo. Él hacía el máximo sabiendo que el mínimo no construye imperios. Rockefeller llegaba 1 hora antes y se quedaba 1 hora después. Sin que nadie se lo pidiera. Estudiaba cada libro de contabilidad. Memorizaba los nombres de todos los clientes. Entendía cada proceso del negocio. No porque fuera un obsesivo. Porque entendía que el conocimiento es poder y el poder se convierte en dinero cuando sabes cómo usarlo. Tu problema no es que no tienes oportunidades. Tu problema es que no las reconoces cuando las tienes enfrente. Cuando cumplió 19 años, Rockefeller le pidió un aumento a su jefe. Le ofrecieron pasar de 50 centavos a $25 al mes. Él pidió 40. Le dijeron que no. ¿Sabes qué hizo? Se fue. Renunció al trabajo seguro y se asoció con Maurice Clark para crear un negocio de productos agrícolas con $1000 que había ahorrado centavo por centavo. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste por ti mismo? Pero aquí viene la diferencia que te va a marcar. Mientras Clark veía un trabajo, Rockefeller veía un laboratorio. Cada transacción era una lección. Cada cliente era información. Cada día era entrenamiento para algo más grande. ¿Qué ves tú cuando vas a trabajar? ¿Un salario o una universidad? En su primer año vendieron $450,000. En el segundo, $700,000. Pero Rockefeller ya había identificado algo que cambiaría todo: el petróleo. En 1859 se había descubierto el primer pozo en Pensilvania y todos corrían como locos a hacer fortuna rápida. Rockefeller hizo algo diferente. Mientras miles cavaban pozos esperando encontrar oro negro, él se dio cuenta de que el verdadero dinero no estaba en sacar petróleo del suelo. Estaba en refinarlo, transportarlo y controlarlo. Mientras otros peleaban por migajas, él construía el sistema que controlaba toda la torta. Esa es la mentalidad que te falta. Mientras todos pelean por el mismo pedazo, los verdaderos ricos crean el juego completo. ¿En qué industria estás cavando hoyos cuando deberías estar construyendo refinerías? La segunda regla de Rockefeller te va a incomodar: la competencia es un pecado. Él no competía. Eliminaba. Compraba a sus competidores o los quebraba con precios que ellos no podían igualar. Era despiadado porque entendía que en los negocios no hay segundo lugar. Solo hay ganadores y perdedores. Y tú sigues jugando para empatar cuando deberías jugar para dominar. En 1863, Rockefeller invirtió $4,000 en su primera refinería de petróleo en Cleveland. No era la más grande. No era la más moderna.
Pero tenía algo que las otras no tenían: su mente calculadora obsesionada con la eficiencia. Mientras sus competidores gastaban dinero en oficinas lujosas y equipos innecesarios, Rockefeller gastaba cada centavo en mejorar el proceso. Reducía desperdicios. Optimizaba cada paso. Encontraba usos para productos que otros tiraban a la basura. Los barriles usados los convertía en nuevos barriles. Los residuos de petróleo los vendía como combustible. Hasta las gotas que caían al piso las recuperaba. Sus competidores lo llamaban tacaño. Él sabía que era inteligente. ¿Cuánto dinero pierdes cada mes en cosas que no necesitas mientras te quejas de que no tienes suficiente? Rockefeller fundó Standard Oil en 1870 con $1 millón. Pero su verdadera arma no era el dinero. Era su obsesión con los números. Conocía el costo exacto de refinar cada galón de petróleo. Sabía cuánto costaba transportarlo a cada ciudad. Calculaba las ganancias de cada cliente. La tercera regla de acero: controla los costos como si tu vida dependiera de ello. Él sabía el precio exacto de cada barril, cada galón, cada centavo que entraba y salía de su empresa. No porque fuera tacaño. Porque entendía que los márgenes son la diferencia entre construir un negocio y construir un imperio. Tú ni siquiera sabes cuánto gastas en café cada mes. Pero aquí viene lo brutal. Cuando Rockefeller sabía que podía producir petróleo más barato que sus competidores, no subía sus precios para ganar más. Los bajaba para matarlos. Vendía a pérdida hasta que sus competidores quebraran. Después compraba sus refinerías por centavos de dólar. En 5 años había comprado 22 de las 26 refinerías de Cleveland. ¿Tienes el estómago para jugar así de duro? Standard Oil no solo refinaba petróleo. Controlaba los ferrocarriles que lo transportaban. Poseía las pipelines que lo movían. Dominaba las estaciones donde se vendía. Rockefeller entendió algo que tú sigues sin entender. El control total es la única libertad real. Cuando controlas cada parte del proceso, controlas las ganancias. Cuando controlas las ganancias, controlas tu destino. Pero el control no llegaba por casualidad. Llegaba por información. La cuarta regla de Rockefeller era letal: la información es más valiosa que el dinero. Él tenía informantes en las empresas de sus competidores. Sabía sus costos antes que sus propios dueños. Conocía sus problemas antes que sus gerentes. Siempre estaba 3 movimientos adelante porque mientras otros reaccionaban, él anticipaba. ¿Cuánto sabes realmente sobre tu industria? ¿Sobre tus competidores? ¿Sobre las tendencias que cambiarán todo en los próximos 5 años? Tu ignorancia no es inocencia. Es negligencia. Rockefeller sabía que la empresa ferroviaria Pennsylvania Railroad movía 2 millones de barriles de petróleo al año para sus competidores. Entonces les ofreció un trato. Él les daría 5 millones de barriles garantizados si le daban descuentos especiales. No solo consiguió fletes más baratos. Consiguió que el ferrocarril le pagara una comisión por cada barril que transportaran sus competidores. Sus enemigos estaban financiando su victoria sin saberlo. ¿Ves problemas donde deberías ver oportunidades? En 1879, Standard Oil controlaba el 90% de las refinerías de petróleo de Estados Unidos. Los precios habían bajado de 30 centavos por galón a 8 centavos. Los consumidores tenían petróleo más barato que nunca. Pero sus competidores habían sido aplastados. Los periódicos comenzaron a llamarlo el pulpo porque sus tentáculos llegaban a todas partes. Los políticos gritaron monopolio. Los competidores sobrevivientes pidieron leyes para detenerlo. Pero Rockefeller había entendido la quinta regla: las reglas las escriben los que tienen el poder para escribirlas. No estaba rompiendo las reglas. Estaba creando reglas nuevas. En 1882, creó el primer trust de la historia moderna. Tomó 40 empresas petroleras y las unió bajo una sola dirección. Una sola mente. Una sola voluntad. La suya. Sus abogados inventaron una estructura legal que nunca había existido. Los políticos no sabían cómo atacar algo que no estaba en los libros de leyes. ¿Sigues jugando con las reglas de otros o estás creando las tuyas? Durante 30 años, Rockefeller durmió 8 horas todas las noches. Comió a la misma hora todos los días. Nunca fumó. Nunca bebió alcohol. Mientras sus competidores se mataban con estrés y excesos, él construía su imperio con la disciplina de un monje guerrero. La sexta regla: tu cuerpo es tu primera empresa. Si no puedes manejarlo, no puedes manejar nada. ¿Cómo pretendes construir riqueza si no puedes ni controlar lo que comes?
Cuando el gobierno de Estados Unidos finalmente logró disolver Standard Oil en 1911 bajo la ley antimonopolio, ¿sabes qué pasó? Las 34 empresas resultantes valían más juntas que la empresa original. Exxon, Chevron, Marathon, todas salieron de Standard Oil. Rockefeller poseía acciones en todas. Se volvió aún más rico, porque había aplicado la séptima regla de acero: construye algo tan sólido que ni siquiera destruyéndolo puedan detenerte. Esa es la diferencia entre construir un trabajo y construir un legado. A los 40 años, Rockefeller ya era el hombre más rico de América. Pero no se retiró. Siguió trabajando 20 años más porque entendía algo que tú no entiendes. El dinero no es el objetivo. El poder de crear es el objetivo. El dinero es solo la herramienta. Durante sus últimos 40 años de vida, regaló $540 millones. Financió universidades, hospitales, investigación médica. Pero no lo hizo para verse bien en los periódicos. Lo hizo porque había entendido la octava regla: el verdadero poder no es acumular riqueza. Es crear sistemas que generen valor para el mundo. La Universidad de Chicago, la Fundación Rockefeller, el descubrimiento de la penicilina, todo esto existe porque un hombre decidió pensar más grande que su cuenta bancaria. ¿Qué estás construyendo que va a existir después de ti? Rockefeller vivió 97 años. Murió en 1937 siendo el hombre más rico de la historia moderna. Su fortuna equivalía al 3% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Hoy eso serían $400.000 millones. Pero su verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en su mente. En su capacidad de ver lo que otros no veían. De actuar cuando otros dudaban. De persistir cuando otros se rendían. De construir cuando otros solo consumían. Él sabía que la riqueza no es un destino. Es una mentalidad que se convierte en acciones, que se convierten en resultados, que se convierten en poder, que se convierte en legado. La última regla de Rockefeller te va a cambiar la vida si la entiendes. El dinero es solo el marcador. El juego real es el control de tu destino. Él no trabajaba por dinero. Trabajaba por libertad. Por la capacidad de tomar decisiones sin pedir permiso. Por el poder de crear realidades en lugar de solo reaccionar a ellas. ¿Para qué trabajas tú? ¿Para pagar cuentas o para comprar libertad? Tu problema no es que no tienes las reglas. Tu problema es que tienes miedo de aplicarlas. Tienes miedo de ser despiadado con tus metas. Tienes miedo de eliminar lo que te distrae. Tienes miedo de pensar en grande porque es más cómodo pensar en pequeño. Pero la comodidad es la tumba de la grandeza. Rockefeller no era más inteligente que tú. No era más afortunado que tú. No tenía más horas en el día que tú. No nació en una familia rica. No tuvo mentores millonarios. Lo único que tenía diferente era la voluntad de hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. Estudiar cuando otros se divierten. Trabajar cuando otros descansan. Sacrificar comodidad presente por poder futuro. Apostar por sí mismo cuando todos le decían que era imposible. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el enemigo de tu propio éxito? No eres pobre porque naciste pobre. Eres pobre porque sigues pensando como pobre. Sigues actuando como pobre. Sigues tomando decisiones de pobre. Sigues esperando que alguien más cambie tu vida en lugar de cambiarla tú. Las reglas de Rockefeller no son historia antigua. Son el manual de operaciones de cualquier persona que se atreva a construir algo real. Algo permanente. Algo que importe. Domina tu trabajo hasta que nadie pueda hacerlo mejor. Elimina la competencia o conviértete en ella. Controla cada centavo como si fuera el último. Obtén información que otros no tienen. Crea las reglas en lugar de seguirlas. Cuida tu cuerpo como el activo más importante. Construye algo indestructible. Usa tu poder para crear valor real. La pregunta no es si estas reglas funcionan. La pregunta es si tienes el valor de aplicarlas. Si tienes el estómago para ser despiadado con tus excusas. Si tienes la disciplina para actuar cuando es incómodo. Si tienes la visión para construir cuando otros solo sobreviven. Si has llegado hasta aquí, la transformación ya empezó. Las reglas están en tus manos. El momento es ahora. Úsalas para construir tu imperio o vuelve a tu comodidad. Pero recuerda, los imperios no se construyen con intenciones. Se construyen con acciones. Bienvenido a Mente Millonaria. Donde se forjan emperadores, no empleados.